Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a viajar a la carta a los Efesios, capítulo 2. Del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. La carta a los Efesios es la número 10 del Nuevo Testamento. Y es la número 5 de la autoría del apóstol Pablo. El Señor me ha indicado que enseñe de esta forma para que nos familiaricemos con los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Una vez más, pongámonos de pie, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amantísimo, en esta tarde nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que la presencia infalible del Espíritu Santo nos acompañe en la exposición de este mensaje. Permite, Padre, que las palabras dirigidas desde este púlpito sean para edificación, pero también para corrección, si es necesario. Permite que quienes nos ven y nos oyen a través de estos medios puedan, a través de este humilde mensaje, encontrar en Cristo el único y verdadero refugio para alcanzar la vida eterna y la redención. Permite, Dios mío, que tus palabras viajen llevadas por el Espíritu y transforme las vidas y las convenzan, Señor, de que acepten a Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por dirigirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos queridos. Gracias por el orden de la iglesia. Gracias por el orden. Hermano, esta es una iglesia de orden. Pablo ordenaba a las iglesias: hágase todo decentemente y en orden. Hay una ética cristiana que debemos defender siempre, porque somos diferentes al mundo. Y usted el título, hermanos, que adorna esta homilía: el fin inevitable de los hijos de desobediencia. Si usted lo lee con cuidado el título, se va a dar cuenta que se puede aplicar aquí la ley de la contradicción. Yo lo pongo deliberadamente, hermanos, deliberadamente, como una provocación para que ustedes piensen, para que junto conmigo pongamos las neuronas a trabajar, porque lo que no se usa se atrofia.
Ahí entra la ley de la contradicción acá, en el título. El fin inevitable de los hijos de desobediencia. ¿Por qué entra en contradicción? Porque obviamente que se puede evitar el fin desastroso de los hijos de desobediencia. Dice la palabra, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. O sea que esto que es inevitable, sí se puede evitar. Sí se puede evitar. Cambiando la última palabra, la palabra desobediencia, y convertirla en obediencia en Cristo Jesús, que es el único que nos reconcilia con el Señor. No como lo que oímos, la letanía que hemos oído, que Dios le saque de pena y lo lleve a descansar. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Es en la vida que hay que estar a cuentas con Dios, para que entonces Dios tenga nuestro futuro eterno en sus manos y podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos queridos. Entonces sí, es evitable, se puede evitar todavía, porque dice un refrán que mientras hay vida, hay esperanza. Gloria al Señor. Entonces yo lo puse a propósito para que pensemos, hermano. Recuerde que en estos tiempos modernos, lo menos que hacen las personas es pensar. Pensar. Lo menos que hacen las personas es sacar tiempo para la reflexión sana, que aporta gran beneficio a nuestras vidas. La ciudad de Éfeso, a fin de información, estaba en la parte occidental del Asia Menor y se convirtió en un centro importante para la iglesia primitiva. Estaba situada entre Mileto y Esmirna. Su excelente acceso al mar convirtió la ciudad de Éfeso en el puerto más importante del Asia durante el Imperio Romano. Tenía un acceso maravilloso al mar y el comercio podía fluir con eficacia allí. Es una de las 7 iglesias a quien se le escribe en Apocalipsis y a la cual se le reprocha que dejó su primer amor. Apocalipsis 2:4. Una de las 7 iglesias a quienes se le escribe en Apocalipsis. Amados, y si usted ve el trasfondo, Dios lo ocupa todo, el Señor acá. Todo lo ocupa Dios. Pablo exalta de una manera extraordinaria al Dios como su Salvador, al Dios como un todo. Usted ve que en el verso 1, de donde estamos leyendo en el 2, dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Perdón, ese es el contexto, hermanos. Ese es el contexto. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios en el verso 1. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Ya menciona a Dios 2 veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es en el verso 13. Y aún en el verso 17, que ya no está dentro del contexto, Pablo menciona también a Dios como Señor. Dios es el todo. Dios quiere tributar. Pablo quiere tributarle a Dios el gran protagonismo del contexto de la carta a los Efesios y de esta homilía también. Pablo le otorga todos los méritos al Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice la palabra en este capítulo 2? ¿Qué dice la palabra? Y Él os dio vida a vosotros. Usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo las riquezas de la Biblia, que son tan abundantes, mientras yo las escarbo, mientras yo las investigo, me van haciendo a veces perdiendo noción hasta del tiempo. Porque yo quisiera aprovechar cada parte de la palabra del Señor. Y a medida que estoy preparando la homilía y me encuentro con un signo, con una coma que me dice algo, con una letra que me dice algo, yo me enriquezco y me tengo que detener. Tengo que hacer una pausa. Usted ve la Y aquí que comienza.
Usted ve la Y. Y Él, esa Y que nos enseña que aunque el capítulo 1 y el capítulo 2 son capítulos que abordan temas diferentes, están entrelazados y que son parte de una misma conversación o de una misma declaración. Usted se da cuenta porque mientras yo preparo la homilía me detengo, hermano, frente a esas riquezas que me ofrece la palabra del Señor. Esa Y es muy significativa allí, porque nos enseña eso, que el capítulo 1 y el capítulo 2 están conectados, hermanos, están relacionados. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Y a quién se refiere el apóstol cuando dice y Él? Recuerden, hermanos, y yo insisto, es una rica actividad y disciplina identificar a quien redacta la carta, al remitente. Es una rica tarea a la que nos podemos dedicar, una tarea didáctica, identificar a quien redacta la carta. Aquí es el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los destinatarios? Los efesios, la ciudad de Éfeso. ¿Y a quién se refiere Pablo cuando dice y Él os dio vida? No vaya a apresurarse por ahí y a decir que se refiere al Señor Jesucristo. No se vaya de boca por ahí apresurándose y a decir que se refiere al Espíritu Santo. Esa entrega que Pablo tiene en el contexto que se la dedica a Dios, se sigue refiriendo a Dios como creador. Y Él os dio vida. Es a Dios que se refiere. Bendito sea el Señor. ¿Y qué clase de vida? ¿Qué clase de vida nos dio el Señor acá? Recuerden que hay vida animal, hay vida mineral, hay vida existencial. Lo que Jesucristo hizo por Lázaro, eso fue vida existencial nada más. Porque Lázaro volvería a morir eventualmente. Las otras personas a quien Jesús resucitó, eso es vida existencial nada más. Porque eventualmente volverían a morir. Pero aquí se refiere a otra vida. No es a esa vida que el Señor hizo mientras resucitaba a esos muertos en el Nuevo Testamento. No es a esa vida relativa que se refiere. Se refiere a la vida trascendente, de aquí al cielo. Se refiere a la vida abundante. Se refiere a la vida eterna que el Señor nos va a conceder. Y Él os dio vida. Dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Los delitos y los pecados por la transgresión de Adán nos mataron, nos asesinaron a nosotros. Pero el Señor vino a darnos vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estábamos muertos. Y eso es una sentencia. Eso no es una expresión, ni siquiera una declaración. Eso es una sentencia. Estábamos muertos. Y el hombre, en esa condición, necesitaba a algo más que un simple maestro. Necesitaba a alguien más que un simple guía. Necesitaba a alguien más que un griego con sabiduría. Se necesita a alguien más. Se necesitaba a alguien capaz de resucitar nuestro espíritu. Por eso, hermanos, siempre yo les exhorto, su confianza pónganla en Cristo Jesús. Pónganla en Cristo Jesús. Han pasado hombres prominentes por este mundo y ninguno tiene la autoridad de darle vida a nuestro espíritu. O si no hubiera sido necesario, cualquier maestro o cualquier rabino hubiera llenado el espacio que solamente Cristo Jesús llenó.
Dice la palabra que en Él estaba la vida. Y Él era la luz de los hombres. Juan 1:4. Es a esa vida que se refiere. Es la vida abundante. Recuerden que Cristo resucitó para no tener más relación con la muerte. Ya la muerte no puede tocar a nuestro Señor. Por tanto, cuando nosotros resucitemos en el día final, tampoco la muerte tendrá relación con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesitaba a alguien capaz de resucitar a nuestro espíritu. Si usted observa con cuidado el Nuevo Testamento, la vida de Jesús fue placentera en sus comienzos. Porque los maestros judíos miraban a Jesús como un gran maestro, como un gran profeta. Todo estaba bien, hermanos. Todo iba viento en popa, como dicen. Cuando Jesús dice, el Espíritu está sobre mí, y hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Ahí hay un punto de quiebre, porque se hizo igual a Dios, se hizo semejante a Dios. Porque Jesús era Dios, hermanos. Porque Jesús era Dios. Y Jesús le hace una pregunta curiosa a ellos. Cuando le dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Jesús le dice a ellos, ustedes me dirán el refrán de médico, cúrate a ti mismo. Que los milagros que tú has hecho en tierras lejanas, que has resucitado muertos, que has sanado leprosos, ¿por qué no lo haces aquí? Eso fue, y Jesús se le adelantó a eso. Hermano, ahí comenzó ya el quiebre ya en la relación entre los líderes judíos y Jesucristo. Y Jesucristo le habló de que había una sola viuda a quien fue enviada Elías en Sarepta de Sidón. Y había muchas viudas en Israel. Y muchos leprosos. Y solamente fue sanado Naamán, el sirio. Bendito sea el Señor. O sea, Jesús les recordó eso, para que ellos tuvieran en mente que los designios de Dios solamente los conoce Dios. Dios sabe cuándo cura. Dios sabe cuándo hace milagros. Los hombres no estamos facultados para decirle a Dios, ahora sí tú estás obligado a sanar. Y yo ordeno, hermano, esa palabra ustedes no la van a oír muy fácil de mis labios. Y yo ordeno que tú te sanes. ¿Y quién dice que el esclavo del primer siglo se atrevía a ordenar? El esclavo del primer siglo bajaba la cabeza delante de su amo y pedía el favor de su amo. Nosotros somos esclavos del Señor. Más bien nos luce decir, Señor, por los méritos de Cristo proclamamos sanidad. Pero nunca ordenar. Nunca. Como yo veo gente, yo te ordeno, yo te ordeno. Eso solamente le cabe al Señor. Y esta lectura es interesante porque vamos a observar estos versos, hermanos. El verso 6 es sumamente interesante y yo quiero que usted lo estudie conmigo. Dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Usted ve que se está refiriendo a Dios como Padre, a Dios como Creador. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí la palabra sentarse a mí me llamó muchísimo la atención. Amado, ¿para qué uno se sienta? Uno se sienta para descansar, de una. Uno se sienta para sentirse cómodo, Zoraida. O uno se sienta para poner una especial atención sobre algo que se está diciendo. Y me llama la atención que en el capítulo 1, verso 20, dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Efesios 1:20. Ya Dios sentó a Jesucristo a su derecha en los destinos del mundo. Y nos reservó un lugar y nos sentó juntamente con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y me llama la atención que la palabra sentarse, entre el capítulo 1 y el 2, lo usa 2 veces. Ya Cristo se sentó a la diestra de Dios. Ya Cristo está cómodo ya. Libre de los dolores de la muerte, el Señor.
y una gran enseñanza que siempre me llama la atención. Jesucristo, cuando resucita, ya en Él están todos los atributos de Dios. Porque recuerden que Jesucristo se limitó al hacerse humano. Se limitó al Dios que le dio hambre, el Dios que se cansó, el Dios que lloró. Jesús deliberadamente se despojó de su grandeza. Pero me llama la atención que cuando Cristo resucita, ya vuelven otra vez totalmente los atributos de Dios. Pero Jesucristo no va a vengarse de sus verdugos. No, está a la diestra de Dios, esperando el momento de Dios para venir a juzgar. A veces los humanos queremos tener un poquito de fuerza para vengarnos sobre aquellos que nos han hecho daño. Pero eso es nocivo en la vida cristiana. Tenemos que perdonar. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. El Padre nuestro lo dice muy claro. Perdónanos, Señor, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a los que nos deben, dice la palabra del Señor. Y nosotros estaremos sentados también. Ya estamos sentados virtualmente con Jesucristo en Dios. Ya Dios nos ve sentados allá en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es una realidad indiscutible, hermanos queridos. Es una realidad indiscutible. Si usted observa, hermanos, el verso 6 y el verso 9, temáticamente están relacionados. No, perdón, el 8. Vamos a ver el 8. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios lo que tenemos. No es mío. No es mi capacidad teológica, sea mucha o sea poca. No se trata de los años en este camino. No se trata de la elocuencia. Es don de Dios, hermanos. Y eso debe estar muy claro en nuestras mentes. Yo veo líderes que se obsesionan con tener una pared forrada de títulos y de placas. Los he visto yo personalmente. En esas paredes no cabe nada, hermanos. Todo está forrado. Títulos y placas. Es don de Dios, no es de nosotros. Las placas nos pueden marear, ¿saben? Nos pueden marear. Yo le decía a los hermanos que la única placa que yo tengo es la del carro. Y si no pagamos el carro a tiempo, se lo llevan con todo y placa también. Esa es la única placa que nosotros tenemos. Nos gozamos en Cristo Jesús, porque Cristo es nuestra mayor inspiración. Pablo dijo, los griegos buscan sabiduría y los judíos piden milagros, pero yo predico a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo. Pero está relacionado, hermanos. Debemos repetirnos los hombres constantemente. Lo que tú tienes es un don de Dios. Lo que tú tienes es un don de Dios. Porque tenemos la tendencia a llenarnos de vanidad y creer que somos nosotros los que movemos. Tenemos la tendencia a creer que somos nosotros los que convertimos. Y hay una trampa diabólica detrás de eso. Hoy en los cánticos se trataba acerca de menguar ante la presencia del Señor. Es una palabra importante, hermanos, en toda la Biblia, menguar. Cuando menguamos, somos fuertes en Dios. Cuando menguamos, tenemos las prerrogativas que el cielo nos proveyó. Pero a veces pensamos que por alguna habilidad que nosotros tenemos. Y eso es un error. Eso es un error. Dice el verso 5, por gracia sois salvos. Dice. Y sigue tratando el término de la gracia en el verso 8. Una de las palabras más importantes en el Nuevo Testamento y en la Biblia es la gracia. La gracia. Pablo no tardaba mucho mientras escribía sin usar el término gracia. La gracia es un don inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Mire, a mí se me ponen los pelos de punta. Si Jesucristo antes de venir al mundo hubiera venido con una libreta
para evaluarnos a nosotros. A ver si llenamos la medida para Él morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ay, si me hubiera medido a mí, hermanos. Señor, yo no voy a morir por este sinvergüenza. Yo no voy a morir por este hombre acá. Qué bueno que el Señor no lo hizo. Pero debemos recordar, hermanos, que es don de Dios. Es un regalo de Dios la gracia. Y usted ve el verso 9 donde lo dice claro, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque tenemos la tendencia de llenarnos de orgullo por algún favor que hemos hecho alguna vez. Yo trabajaba en la casa Che, conocido por los dominicanos de acá. Y yo era un obrero insignificante, un invisible. Y yo siempre andaba con la Biblia. Me gustaba la Biblia, aunque no la entendía mucho, pero andaba con ella siempre. Y yo comía en una fonda, esas comidas que preparan en la calle. Y muchas veces me senté en la calle a comer, porque en algún lugar hay que comer. Si no hay silla, pues yo me siento donde sea. Y un compañero me vio con la Biblia, nunca se me olvida su nombre, Antonio, y me dice, yo no sé qué tú buscas tanto con esa Biblia para arriba y para abajo. Yo no sé qué tú haces, yo no le encuentro el sentido a que ustedes estén metidos en la iglesia. Porque yo con darle un plato de comida a un hambriento, ya yo sé que yo tengo el favor de Dios y que yo lo estoy haciendo bien. Yo, hermano, parece que el Espíritu me calmó la adrenalina. Y le digo yo, Antonio, lo está haciendo bien, te felicito. Lo está haciendo bien. Cuando tú le das un plato de comida a alguien que lo necesita, lo está haciendo bien. El problema es que tú piensas que un plato de comida te va a abrir las puertas del reino de los cielos. No es un plato de comida, hermanos. No es un plato de comida. Recuerden, las buenas obras no crean un carácter cristiano. Es todo lo contrario. Un carácter cristiano produce buenas obras. Un carácter cristiano produce buenas obras. Fuera de Cristo, dice esta palabra, que las obras son muertas. Dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar apercibidos, hermanos. Esto no es por favores que hagamos. Esto es por la fe en Jesucristo. Esa es la puerta, dijo el Señor. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Y yo le pregunto, hermanos, ¿qué debemos hacer ahora nosotros con respecto a este título, el fin inevitable de los hijos de desobediencia? ¿Y ahora qué? Porque deberíamos preguntarnos qué sigue. Aquí con venir a la iglesia no concluye todo. No concluye todo. Tenemos un trabajo, tenemos una labor. ¿Qué nosotros debemos hacer? El versículo 3 que leímos nos dice bastante. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice la palabra. ¿Qué me enseña el verso 3? No debemos sentirnos más que aquellos que todavía están en desobediencia. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice Gálatas 5:1. Nosotros venimos de ahí también. Nosotros venimos de ahí. Entonces debemos mostrar, según ese verso 3, la misma misericordia que Dios nos mostró a nosotros, para que ya no estemos en la lista o en la línea de los hijos de desobediencia. Pensar en ellos, no sentirnos especiales, sí estar gozosos por haber tenido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero no llenarnos de orgullo. Me gusta una palabra que Carlos Dore usa con mucha frecuencia, y el hermano está aquí, no me deja mentir. Dice Dore que todos somos pecadores, que la diferencia entre nosotros y la gente del mundo es que nosotros somos pecadores
arrepentidos. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, la misma misericordia que Dios mostró con nosotros, hagamos la labor que Dios ha puesto en nuestras manos, porque nosotros también éramos hijos de ira. Nosotros también veníamos de esa gran desobediencia. Yo le digo a ustedes de manera jocosa que si yo me encuentro con Adán allá arriba en el cielo, yo le voy a pedir un permiso al Señor y le voy a dar una carrera a Adán. Por la transgresión de Adán y que estamos en esto, ¿saben? Pues Señor, déjame coger un palo y darle una carrera a este hombre por sinvergüenza. Es de manera jocosa, hermanos. Pero de ahí viene la transgresión. Por un solo hombre entró. Pero por un hombre entró la gracia. Por un hombre entró la redención. Por un hombre entró el perdón. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, nosotros podemos cambiar. Ese fin inevitable, que yo les digo a ustedes que sí se puede evitar todavía. Porque mientras hay vida hay esperanza. Pídale a Dios que use la gracia que usted tiene. Ayer me sentí un poquito avergonzado porque estaba en Bay Plaza, aquí en el centro comercial, y yo vi una pareja de 4. El papá, la madre y 2 niños, así como Orlando y Berenice y sus hijos. Y yo estaba frente a ellos, y yo estaba con un debate, yo me quería parar y no me atreví a pararme. Como que la timidez como que me abrazó. Y lo iba a saludar, le iba a preguntar si tenían una iglesia. Una familia preciosa, hermanos. Y yo no pasé la prueba, no, me acobardé y no me atreví a acercarme a ellos. Y estoy casi seguro que Dios me estaba moviendo. Hermanos, yo comparto esto con ustedes porque tenemos que aprender. Y tenemos que perder el temor en Cristo Jesús. Y si tenemos la inquietud de predicarle a alguien, hagámoslo. Lo menos que va a hacer la persona es decir, no, mira, a mí no me hables de iglesia. A mí no me hables del evangelio. Es lo menos que nos van a decir. Y como se dice por ahí, cosas peores nos han dicho. Una vez hablé yo con una persona muy allegada a mí y casi me insulta después que yo soy pastor. Y no te vuelvas corrupto. Y no te vuelvas carnal. Oiga, no me dio, mire, un solo beneficio. Y yo lo dejé que se mareara, le cogiera velocidad. Cuando él terminó, yo le dije, mira, gracias por tus palabras, pero cosas peores me han dicho. Yo estoy aquí parado todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hagamos bien a todos, dice la palabra del Señor. Mayormente a los domésticos de la fe, dice la Biblia. Pero hagamos bien a todos. Ese fin quizás no sea inevitable si nosotros usamos el don que Dios nos dio y podemos, hermanos, evitar que mucha gente ese título se le acuñe a ellos, el fin inevitable de los hijos de desobediencia. Enseñémosle a la gente sin ofendernos, sin alterarnos, porque la Biblia prueba que todo el que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador está bajo la ira de Dios. La gente no lo entiende. Hay 2 padres universales, el padre de las tinieblas y el padre de la luz. Y eso no son teorías aisladas, la Biblia lo enseña. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios. Satanás gobierna una gran parte del globo terráqueo, gracias a lo que hizo Adán ayer. A nosotros no nos gobierna porque Él no tiene parte ni suerte con nosotros. ¿A dónde quiero yo llegar? O somos hijos de uno o somos hijos de otro. No nos perdamos, hermanos. Aquí no hay términos medios. Tenemos los medios de sacar a hombres y mujeres de ese título de hijos de desobediencia. Y decirle, mira, a través de Cristo, dice la palabra, justificados pues tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dice Gálatas 1:5. Tenemos paz para con Jesucristo. Porque en Jesucristo es que está la vida. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén.
quiero dejar eso en tu mente hoy al despedirnos. No vivamos en nuestra propia burbuja. Si Dios tiene compasión de las personas que andan por el mundo, la tuvo con nosotros también. Usemos el don que Dios nos dio. Hay muchos medios de dirigir un mensaje a las personas que están perdidas. Mire, a Loida se le ocurrió postear un anuncio de su iglesia. Y Luz lo escuchó y Luz vino a la iglesia. Y Luz vino con Kelly. Y Luz vino con su madre Gladys a la iglesia. Un anuncio que ella puso. Hermanos, que esto despierte nuestras conciencias. Y digamos, pero yo estoy testificando de Cristo. ¿Qué estoy haciendo yo para que la gente pueda cambiar el rumbo pecaminoso que tiene? Porque a veces estamos en los trabajos, mire, así pasmados. Como yo en el centro comercial, que me pasmé. Y el Señor me reprendió. Una familia hermosa. Hermosa. Y el sentí de parte de Dios, acércate y preséntate a ellos. Y no me atreví, al ratito se pararon y se fueron. Pero los recibí seriamente de parte de Dios. La próxima vez voy a ir. Me digan lo que me digan, voy a ir. Y me voy a presentar. Y los voy a saludar. Bendito sea el Señor. Porque es Dios que hace la obra. Simplemente vayamos donde Dios nos manda. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y recuerde, este título le cabe la ley de contradicción. Porque sí se puede evitar la perdición de los hijos de desobediencia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos descansando en nuestros laureles? ¿Le hablamos a nuestros vecinos con el que vemos diariamente? ¿Le hablamos a nuestros compañeros de trabajo de Cristo Jesús? Hermano, a veces nuestro silencio determina que nos avergonzamos del Señor. Pídale al Espíritu Santo el tiempo propicio, porque no es el momento en que a nosotros se nos ocurre hablar ni hacer algo. Tiene que ser en el tiempo del Espíritu, tiene que ser en el tiempo del Señor. Si Dios no me dice a mí, párate en esa esquina y ponte a predicar con la Biblia abierta, yo simplemente no voy a pararme en la esquina con la Biblia abierta. Todo tiene que ser bajo dirección del Señor. Pero ¿te has preguntado tú qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar ese título? El fin inevitable de los hijos de desobediencia. Recordemos que venimos de allá. Y eso nos ayudará a aplicar la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque no somos mejores. Lo que nos hace diferente es la fe en Cristo Jesús. Puestos de pie, mis hermanos. Puestos de pie. Oh Señor, gracias Padre por estas palabras. Gracias Señor. Zoraida Delgado, por favor, dale gracias a Dios por el mensaje que el Señor nos ha traído en esta tarde. Amante Dios y Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, te reverenciamos, oh Dios, y te damos gracias. Gracias Señor por tu palabra, Padre. Gracias porque Jesucristo, nuestro Salvador, nos ha dado esa oportunidad de salvación, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición de recibir de los labios del pastor, Señor. Como tú, oh Dios, quieres que nosotros nos comportemos. Porque por gracia soy salvo, sí, no por nuestras capacidades, no, Señor. No. De esa forma, igualmente, ayúdanos, Señor, a tener nuestra visión abierta a las necesidades, Padre, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a evaluar cada palabra que se ha compartido en esta tarde y que podamos, Señor, hacerla crecer en nuestros corazones para beneficios nuestros y de otros. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendiga, oh Dios, a todos los hermanos aquí
aquí reunidos. Si alguno así vino sea. enfermo, Señor, Sánalo, sabemos Padre. que por tu gracia son sanos en esta tarde. Si alguno débil, lleno de tu gracia y de tu fortaleza, Señor. Los que no han venido, como la hermana Venecia, Señor, se le odio sé con ella, propicio Señor. a su necesidad allá y alguno otro enfermo que no haya sido mencionado. Sánalo, Señor, Señor, en el nombre de bendícenos Jesús. y síguenos, oh Dios, bendiciendo a través de todo el día y de la semana, y que gozosos, Señor, podamos regresar a adorar tu nombre el miércoles. Sí, sí. Gracias, Señor. Pedimos todas estas cosas confiando en Jesucristo. Amén y Amén y amén. amén. Y recuerden, hermanos, ya ponemos en práctica desde ahora, nos encaminamos tranquilamente al labio. Allá tenemos tiempo de saludarnos y de conversar. Repitan conmigo el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén.